Bienvenidos de nuevo a su canal preferido acerca de matemáticos, matemáticas, geometría, mecánica y cosas similares. En esta ocasión voy a hablar de un filósofo inglés de nombre Frank Ramsey. Desconozco en la literatura filosófica si de él se refieren como lo hacen con Heidegger, Derrida o incluso su amigo de Ramsey, Ludwig Wittgenstein, como un filósofo seminal, como un filósofo que creó la filosofía del siglo XX, como un antimoderno, como un posmoderno, como alguien que hizo época, cuyos pensamientos son de alcances civilizatorios. Desconozco si ha sido víctima de semejante cantidad de adjetivos que se prodigan sin ton ni son a todo tipo de filósofos o a nuestros filósofos preferidos. Pero en todo caso, Ramsey, aparte de filósofo, fue un gran matemático, porque la filosofía y las matemáticas no están en contraposición las unas con las otras. De hecho, un buen conocimiento de las matemáticas garantiza que ciertos resultados filosóficos puedan tener lugar, y esto va a contrapelo de las observaciones de Ludwig Wittgenstein o de Immanuel Kant, es decir, de todos aquellos que creen que las matemáticas son absolutamente inútiles para el ejercicio de la filosofía. Voy a presentar un libro de Ramsey y dos o tres, más bien cuatro, que tienen que ver con la obra combinatoria de Ramsey. Ramsey escribió un artículo que se llamó sobre un problema de lógica formal, que consistía, ese problema de lógica formal, o que consiste en determinar el modo y manera en que una proposición de un sistema formal es verdadera o falsa. Estaban las tablas de verdad, pero bueno, los problemas pueden volverse más complicados que aquello que la tabla de verdad pueda determinar por sí misma. Entonces, ese problema lo planteó Hilbert en su texto sobre lógica matemática, y Ramsey intentó resolverlo, y al tratar de resolverlo y resolverlo, enuncia un teorema muy importante que se conoce como teorema de Ramsey, y que es uno de los teoremas que fundamenta lo que luego viene a llamarse teoría de Ramsey, de importancia en la reflexión acerca de los gráficos, la teoría de gráficos, o en todo tipo de problemas donde aparezca la combinatoria. También quisiera recordar aquí que Ramsey, bueno, no solamente contribuyó a las matemáticas con su teorema de Ramsey y a la lógica con la solución a ese problema de la decisión planteado por Hilbert en la lógica, sino que también escribió dos artículos sobre economía, una teoría matemática de la tasación y una teoría matemática del ahorro. Tasación, taxation, es impuesto. Una teoría matemática de los impuestos sería como se podría traducir. Por supuesto, aquí hay que notar que si bien no es considerado un superfilósofo seminal, epocal, de alcances civilizatorios, como suelen ser denominados otros, cuyas reflexiones son consideradas profundas, Ramsey contribuyó entonces a varias disciplinas, y no por eso le vamos a llamar inter, multi y transdisciplinario. Era filósofo que requería de ciertos resultados para darle fundamentación a sus argumentaciones. Voy a comenzar entonces con una antología, por utilizar esos ridículos adjetivos con los que suelen asesinar la inteligencia ciertos grandes filósofos mexicanos, con una obra, con un libro de Ramsey que podemos denominar epocal y de alcances civilizatorios. Es un libro muy famoso que se llama Los Fundamentos de las Matemáticas, The Foundations of Mathematics, de Ramsey. El título del libro, está en Routledge and Kegan Paul. El título del libro está tomado del título de un artículo de Ramsey que se titula Los Fundamentos de las Matemáticas, donde va a discutir las tres corrientes principales de fundamentación de las matemáticas de principios del siglo XX, que son el formalismo, el logicismo y el intuicionismo. Como coleccionista de libros que soy, me gusta el objeto, no nada más lo que contiene, sino el objeto. Tengo también esta otra edición, este es de Harcourt, Brace and Jovanovich. Las dos son ediciones inglesas, pero esta es la primera. The Foundations of Mathematics de Ramsey, primera edición, y esta es la tercera. Esta es la tercera edición. Realmente no tienen diferencia,
La única diferencia es que en la página legal, aparece aquí, First Published 1931, esta es la tercera de 1954. Este de acá, por su parte, este es el publicado en 1931. Aquí está. Por esta editorial, Harcourt, Brace and Jovanovich, 1931. No es una reimpresión, como se puede ver aquí, impreso en Gran Bretaña por Stephen Austin e hijos de Hereford. Realmente son exactamente iguales. El artículo que estuve comentando al principio se titula Sobre un problema de lógica formal, que en viene en la página 82. No es un artículo ni sencillo, ni fácil, ni de ninguna manera falto de interés. Y lo primero que va a enunciar Ramsey, aquí está, este teorema que él mismo dice que es más fácil de demostrar en el caso infinito que en el caso finito, es lo que viene a fundar la famosa teoría de la combinatoria de Ramsey. Él dice que es más fácil de probar en el caso infinito que en el caso finito. Una vez que tiene esos resultados combinatorios, procede a la resolución de problemas. A final de cuentas, como todo lector del Tractatus sabe, como todo estudiante de filosofía que ha leído el Tractatus sabe, en principio ciertas partes de la lógica no son más que combinatoria. Por lo tanto, vale mucho tener cierta capacidad de razonar sobre fórmulas combinatorias, y es aquí donde viene un problema. Si ustedes consultan este libro que tengo aquí, que se llama Steven Pinker, Racionalidad, nos va a platicar este autor que, por cierto, los seres humanos tienen muy poca capacidad para captar el crecimiento exponencial. Como los seres humanos no somos capaces de captar, de medir las consecuencias, de hacernos una idea de lo que es el crecimiento exponencial, así de manera natural, quizá algunos genios sí lo pueden hacer, pero la mayoría de las personas no podemos darnos una idea del significado del crecimiento exponencial en el tiempo. Caemos muy fácilmente en los esquemas Ponzi, caemos muy fácilmente en subestimar el valor de nuestra pensión o en sobreestimarlo, caemos muy fácilmente en creer que no hay suficientes personas en el mundo y comenzar a reproducirnos. Todo eso pasa porque no captamos el razonamiento exponencial, el crecimiento exponencial. ¿Y esto qué tiene que ver con la combinatoria? Mucho, porque ustedes saben que hay una función, la función gamma, que en el caso de los números enteros, cuando la función gamma se define solamente sobre los números enteros, entonces nos da el número de combinaciones de n objetos. Y esas combinaciones se pueden aproximar por una exponencial, de acuerdo a la fórmula de Stirling. Por lo tanto, el crecimiento de las combinaciones siempre está más allá de nuestra capacidad de intuirlo. Este es el primer libro que les voy a recomendar, Las matemáticas de la teoría de Ramsey. Las matemáticas de la teoría de Ramsey, donde vamos a encontrar artículos cuyo elemento principal es el uso del teorema de Ramsey para resolver problemas en teoría de grafos, en lógica, en teoría de conjuntos, en una gran cantidad de campos. Porque se puede, en teoría de números, porque se puede, digámoslo así, generalizar el teorema de Ramsey al caso transfinito y a caso así sucesivo. Este libro está escrito por alguien, Jaroslav Nesetril. Jaroslav Nesetril tiene un bonito libro de combinatoria, de matemáticas finitas, se les llama en ocasiones también a los libros de combinatoria, que recomendaré en otra ocasión. En esta ocasión quiero recomendar libros de combinatoria, nada más voy a recomendar tres libros de combinatoria muy interesantes. Me hubiera gustado recomendar una teoría de grafos, pero lo dejo para después. En esta ocasión vamos a recomendar primero un libro de introducción a la combinatoria. Siempre es difícil. Y he dado el curso de probabilidad, un curso de probabilidad introductorio para estudiantes de preparatoria durante varios años, y sí nota uno cuán difícil resulta explicitar el contenido pedagógico de los cálculos combinatorios, porque es un poco difícil hacer intuitivo o que uno lo perciba de inmediato el crecimiento
de las combinaciones conforme se incrementa el número de elementos que están involucrados. Ustedes saben, si tenemos n elementos, va a crecer como n factorial el número de combinaciones y a veces uno no tiene una idea clara de esto, como lo argumenta Pinker en su libro y se nota en las clases. Entonces, siempre es difícil dar probabilidad porque la probabilidad depende, no en su estructura conceptual, pero sí en su cálculo de la combinatoria. Y la combinatoria suele ser difícil. Por eso a veces uno debe de allegarse cierto conjunto de libros en los que se ponga uno a practicar hasta que se domine más o menos la técnica y empiece uno a pensar en el crecimiento exponencial. En este libro se hacen aplicaciones a la teoría de grafos y se deduce por un método que todos los físicos encuentran en sus libros de mecánica estadística y que en lo personal me parece bastante dudoso. Dudoso es la palabra, la aproximación que hacen al cálculo del factorial, porque quizá la mejor solución al problema de la aproximación asintótica sea, pues por supuesto, utilizar la función gamma y ya con la función gamma expresarla de una forma que sea posible aplicar la fórmula asintótica de Laplace. La fórmula asintótica de Laplace. Pero esto, por supuesto, implica utilizar un poco de análisis complejo y quizá por eso los que escriben estos libros, que siempre llevan este título, Introducción, suponen que quien lo va a leer no conoce esas matemáticas. Bueno, está bien, suposición que es correcta porque en realidad muchos no conocemos esas matemáticas. Entonces, en este libro se demuestra la fórmula de Stirling por un procedimiento, supongo yo, que pedagógicamente más potente que el de los números complejos, que el de las integrales de Cauchy y todo eso. Y además habla de la teoría de grafos, el conteo de Polya, las relaciones de recurrencia y funciones generadoras, que es un tema que se traslapa con los temas básicos de la teoría de la probabilidad. Ustedes recordarán que en la teoría de la probabilidad también hay una función generadora de los momentos de las distribuciones de probabilidad. Los momentos son la media y potencias superiores de la media, de la variancia y todo eso. Entonces, este libro es de Richard Richard Brualdi. La editorial es Prentice Hall. Y el libro es de 1999. Con introducción a la combinatoria de Richard Brualdi, Prentice Hall. El libro está, bueno, no está muy grueso y es bastante elemental. Si acaso sale o no, pues no salen integrales, no nos vamos a ocupar de eso. Aquí es casi pura combinatoria de conjuntos finitos, no transfinitos, ni cosas por el estilo. Vamos a otro, este me gusta más, técnicas básicas de la teoría combinatoria de Daniel Cohen, aunque me parece que es un poco más viejo y es un poco más delgado. Técnicas combinatorias de Daniel Cohen. Este libro es de la editorial John Wiley y es de 1978, es más viejito. Y trae una fotografía de Leonhard Euler. Leonhard Euler, uno de los inventores de variadas técnicas combinatorias. Hay un libro de teoría de la probabilidad de Uspensky, me parece que es de Uspensky, sí es de Uspensky, en el que se introducen los métodos de las integrales de contorno para resolver problemas combinatorios. Esa es una técnica que aparece también en la mecánica estadística y se le da un nombre de Darwin, la técnica de Darwin me parece, de Darwin Fuller, y la utiliza Schrödinger en su tratadito, tiene Schrödinger un tratadito, Erwin Schrödinger tiene un tratadito de termodinámica estadística donde basa sus cálculos en la técnica de Darwin Fuller, que utilizan integrales de contorno. Y esas integrales de contorno también las utiliza Uspensky en su libro, me parece que de 1930, más o menos contemporáneo de las técnicas de Darwin y Fuller.
para resolver problemas de probabilidad. Algunos libros de texto como el de Leopoldo García Collin, de mecánica estadística o física estadística que estoy viendo desde aquí, lo tienen, utilizan ese método, pero bueno, la física estadística es otro campo de aplicación de las técnicas combinatorias. Este sí trae integrales, por cierto, por eso me gusta más. Me gustan más los límites. Funciones generadoras, conteo avanzado, dos principios fundamentales, permutaciones y gráficos. Los gráficos parecen ser lo que más gusta de estos libros de combinatoria, de su aplicación, aparte de las funciones generadoras y del cálculo de la fórmula de Stirling. De hecho, uno se puede imaginar muy fácilmente un problema combinatorio y demostrar que todo proceso aleatorio es caótico, en el sentido de que si dos objetos, dos partículas comienzan su trayectoria más o menos juntas, siempre van a terminar muy separadas unas de otras. Entonces es probable que sean caóticos la mayoría de estos procesos. Vamos al último libro que les quiero recomendar. Este es de topología y lo pongo únicamente como ejemplo de los usos de la combinatoria en las matemáticas. La topología combinatoria. Este libro es de Alexandrov. Esta es la editorial Greylock Press. Me parece que es Greylock Press. Sí, es Greylock Press. Greylock Press. Aquí se los pongo de nuevo. Topología combinatoria, volumen 1 de 3. Son 3 volúmenes de topología combinatoria de Alexandrov. Y los que leyeron el libro de Lakatos sobre demostraciones y refutaciones, recordarán que hacia el final hace una reconstrucción de la teoría de los poliedros, apelando a la teoría de la combinatoria, de la topología combinatoria, y introduce los conceptos que van a llevar a la cohomología de de Rham, Voy a hablar de eso en un video pronto. Por lo pronto, la combinatoria de Alexandrov, la topología combinatoria de Alexandrov, consta de 3 volúmenes. El primero tiene un subtítulo, Introducción, Complejos, Coberturas y Dimensión. El segundo, Los números de Betti. Y el tercero, Variedades homológicas, Teoremas de dualidad y grupos cohomológicos de compacta. Este volumen es una traducción de la tercera parte de la topología combinatoria de Alexandrov. Parece ser que en ruso apareció en un único volumen. La topología combinatoria de Alexandrov. Greylock Press. Greylock Press es me parece que está traducido por Anscombe. Greylock Press es una subsidiaria de la editorial Dover. Edita los mismos libros que la editorial Dover, pero en otra presentación un poco distinta, como pueden ver, a lo que suelen ser los libros de la editorial Dover. Muchas gracias, disfruten sus lecturas, nos vemos.